En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que uniste a todos los pueblos diversos en la confesión de tu nombre, concede que quienes renacieron de la fe en la fe fuente bautismal tengan una misma fe en sus pensamientos y un mismo amor en sus obras, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Como el paralítico curado por Pedro y Juan no se les despegaba, todo el pueblo asombrado corrió hacia ellos al pórtico de Salomón. Al ver a la muchedumbre, Pedro les dirigió la palabra. Israelitas, ¿por qué les causa admiración esto y por qué
nos miran de ese modo, como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ellos nosotros somos testigos. El nombre de Jesús y la fe en él es lo que ha robustecido los miembros de este hombre, al que están viendo y todos conocen. Esta fe es la que le ha restituido completamente la salud, como pueden observar. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntense y conviértanse para que se les perdonen sus pecados y el Señor les mande el tiempo de la consolación y les envíe de nuevo a Jesús, el Mesías que les estaba destinado. Aunque Él tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal de la que habló Dios por boca de su profeta desde muy antiguo. En efecto, Moisés dijo: el Señor Dios hará surgir de entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen todo cuanto les diga. Quien no escuche al profeta será expulsado del pueblo. Y todos los profetas, a partir de Samuel, anunciaron igualmente estos días. Ustedes son herederos de los profetas y beneficiarios de la alianza que Dios hizo con sus padres, cuando le dijo a Abraham: tu descendencia será fuerte de bendición para toda la humanidad. Para ustedes, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y lo ha enviado para bendecirlos y ayudarlos a que cada uno se aparte de sus iniquidades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Qué admirable es, Señor y Dios nuestro, tu poder en toda la tierra. ¿Qué es el nombre? Que de él te acuerdes, ese pobre ser humano, para que de él te preocupes. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos y todo lo sometiste bajo sus pies. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Pusiste a su siervo los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar que recorren los caminos de las aguas. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Aleluya, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas.
Cuando los discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies, pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy es el jueves de la octava de Pascua. Sigamos celebrando con alegría, mucha alegría, porque Jesús venció la muerte. Por su muerte, Jesucristo venció la muerte para que nosotros seamos hijos de Dios, para que nosotros recordemos que un día también vamos a vencer la muerte al poner totalmente nuestra fe en Jesús, que es la resurrección y la vida. Jesucristo dijo: ustedes son testigos de esto. Después de sus encuentros con Jesucristo el resucitado y la recepción del Espíritu Santo, los apóstoles anunciaron la buena noticia, la buena nueva, diciendo que Jesucristo ha resucitado por el poder de su Padre, Dios Todopoderoso. Y este mensaje es el mensaje de la salvación, de la liberación. Y por eso los apóstoles siempre invitaron a la gente a cambiar su vida, es decir, a convertirse, a arrepentirse, porque la conversión es el verdadero camino que nos conduce al encuentro con Dios, que nos conduce a la salvación, que nos conduce, que nos mantiene en buena relación con Dios. Este mensaje también es para nosotros. Hoy, Jesucristo
Dios Padre Todopoderoso nos invita a cambiar nuestra vida, a venir a Él, a escuchar su palabra, a sumergirnos en el océano de su amor, de su perdón, de su misericordia. Hemos escuchado en la primera lectura cómo los apóstoles, sobre todo Pedro y Juan, curaron a un paralítico que vivió durante años bajo una enfermedad, y finalmente en el nombre del resucitado ellos curaron a este hombre. Eso es importante para mostrarnos que Jesucristo es nuestra curación. Jesucristo es nuestra salvación. Y hoy también nosotros vamos a invocar, vamos a llamar, vamos a gritar con fe a nuestro Salvador Jesucristo para que Él nos cure de todas enfermedades y sobre todo de este coronavirus, del COVID-19. Hay un montón de hermanos, hermanas que están sufriendo en todas partes del mundo. Vamos a rezar, vamos a pedir a Jesucristo de venir a curar a nuestros hermanos, nuestras hermanas que están sufriendo con esta enfermedad. Y también no solo eso, tenemos que anunciar a los demás que Jesucristo ha resucitado. Y en su nombre Dios nos invita a cambiar nuestra vida para recibir la promesa que es el Espíritu Santo. Eso era el mensaje de los apóstoles, de la primera comunidad, de los primeros cristianos. Y también eso es el mismo mensaje de la Santa Iglesia, nuestra Madre, que no para de invitarnos a la casa de nuestro Señor, que no para de invitarnos a cambiar nuestra vida para recibir el primer fruto de la resurrección de la Pascua, que es el don del Espíritu Santo. Queridos hermanos, hemos escuchado cómo al partir del pan que los discípulos reconocieron a Jesucristo. Y luego Jesucristo, a través de las enseñanzas, Jesucristo edificó a estos discípulos. Y son importantes estos dos elementos, y son las dos partes de la misa: la palabra y la Eucaristía. Acabamos de escuchar los dos. Ellos reconocieron a Jesucristo a partir del pan. Y Jesucristo iba edificándolos con la palabra de Dios. Nosotros tenemos que leer la palabra de Dios, practicar, actuar y hacer de la palabra de Dios el eje de nuestra vida, y también preparar, limpiar nuestro corazón para recibir el cuerpo de Jesucristo, que es nuestra comida espiritual, la comida que va a darnos la vida eterna. Y queridos hermanos, hermanas, en el nombre del resucitado vamos a presentar a Dios Padre Todopoderoso, Dios misericordioso, todas nuestras peticiones. Por el Papa Francisco, por todos los responsables de la Santa Iglesia, para que ellos siembran la buena nueva, para que ellos anuncien que Jesucristo ha resucitado, que Jesucristo es nuestra resurrección, que Jesucristo es nuestra vida. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los responsables del mundo, para que ellos trabajen juntos por un mundo de paz, de amor, de ayuda mutua, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nuestros hermanos, hermanas que están
sufriendo a causa de una enfermedad, puede ser física, moral o espiritual, y sobre todo con la enfermedad del COVID-19, para que el Señor Jesucristo, que es nuestra resurrección, les consuele, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y por todos que en este momento están asistiendo a esta misa a través de las redes sociales. Y durante este momento tan difícil, los cristianos, ustedes buscan a la edificación de su fe a través de las redes sociales, viendo la misa, las enseñanzas de la Santa Iglesia. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y por la intención del Papa Francisco, las feligreses de Santa Catalina, por el eterno descanso de Leopoldo Terra y por Iguette Dieto o Madame Maya Tadgren, que está celebrando su cumpleaños, que el Señor le da más gracias para que ella pueda seguir disfrutando la vida bajo el poder de Dios Todopoderoso. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios Todopoderoso, Dios misericordioso, Dios bondadoso, escucha nuestras oraciones que nosotros hacemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, acepta bondadoso estas ofrendas que te presentamos en agradecimiento por los que han renacido en el bautismo y para apresurar los auxilios celestiales por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra en tu gloria. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Tú el que viene en el nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando de gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando de gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Leopoldo Terra, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concederé que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, especialmente de Madame Maya Tadgrin, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén,
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Let us pray. Señor Dios nuestro, escucha nuestras oraciones, para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que Dios Todopoderoso les bendiga en este día solemnísimo de la Pascua, y compadecido de ustedes, los guarde de todo pecado. Amén. Que les conceda el premio de la inmortalidad, aquel que los ha redimido para la vida eterna, con la resurrección de su unigénito. Amén. Que ustedes, que una vez terminados los días de la pasión, celebran con gozo la fiesta de la Pascua del Señor, puedan participar con su gracia de júbilo de la Pascua eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.